Bueno, buenos días, estamos con el nuevo programa de La Verdad Concreta, junto con Lucas Yarrer, con Julia en la producción. Hoy tenemos un programa bastante intenso, con algunas notas y reportajes que ahora Lucas nos va a comentar. Estamos en el programa número 50. Exactamente, 50 el programa programas. número 50. 50 programas y vamos a ir por 50 más. Quizás el dato más destacado de lo que pasó en la semana anterior es el que menos fue visibilizado, sí, por lo menos por los medios locales, y tiene que ver con una definición tremenda que dio el Papa Francisco cuando dio su conferencia de prensa camino a Polonia, Cracovia, en la cual dijo claramente que el mundo está en guerra, que la paz se estaba perdiendo, que no es una guerra de religiones, que es una guerra de intereses, y que no tiene nada que ver las religiones en esto, que muchas veces se lo trata de enmascarar como un supuesto conflicto interreligioso, cuando en realidad todas las religiones quieren la paz, y que en realidad hay otros intereses detrás que son de alguna manera los que están buscando la guerra. Y pocos días después empezaron bombardeos en Libia, y además, antes de los bombardeos en Libia, tuvimos toda una serie de atentados aparentemente individuales, aparentemente inconexos. Como después que se fue a Armenia en Turquía. En Estambul, en Niza, en Orlando. Un loco que... Sí, aparecen locos por todos lados, de alguna manera. Pero bueno, esto que los medios de alguna manera han tomado al pasar, el video de esa conferencia lo distribuyeron muy pocos medios, los grandes medios acá lo pasaron como un titulito, digamos, al pasar. Que aparte es algo inusual, un papa en un avión dirigiéndose a otro país que habla a todos los medios del mundo. A ver, el hombre en este momento más popular del planeta dice que estamos en guerra y los medios en la Argentina le dedican un pirulo. Sí. Digamos, esta es la cuestión concreta. Ahora, ¿por qué esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el trasfondo de esta cuestión? Lo que mejor hizo Francisco y más efectivo hizo Francisco desde que asumió el pontificado fue el trabajo por la paz, el trabajo práctico por la paz. Y ese trabajo práctico por la paz tuvo un punto de inflexión, que fue la tentativa de bombardeo a Siria por parte del complejo militar industrial, gobernado por el Imperio Norteamericano, pero también por sus aliados en la OTAN, donde, digamos, Francisco logró, dialogando con Obama, dialogando con Putin, llamando una jornada interreligiosa a nivel mundial, logró de alguna manera evitar ese bombardeo y a partir de ahí empezó una carrera a contrarreloj para tratar de recrear un nuevo consenso mundial a favor de la paz. Y este consenso mundial tiene como núcleo duro precisamente a los demás credos. O sea, Francisco fue al encuentro del Islam, fue al encuentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue al encuentro de la Iglesia Ortodoxa armenia, de la Iglesia Ortodoxa griega, va a ir al encuentro de los luteranos. O sea, trató de buscar, de alguna manera, entre todas las religiones que tienen dentro de sus preceptos el bien común, la fraternidad, el mundo en paz, y trató de generar una alianza a favor de la paz. Una alianza a favor de la paz que fue acompañada por otros gestos políticos, como por ejemplo el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Irán, algo en lo que lo acompañó Obama, pero un sector del establishment norteamericano lo viene resistiendo fuertemente. El restablecimiento de relaciones de Estados Unidos y Cuba, la pacificación en la República Centroafricana, ¿sí? El intento de diálogo entre Armenia y Azerbaiyán, donde existe un viejo conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, a un enclave, digamos, que pertenecía a Armenia, que después en la época soviética fue atribuido a Azerbaiyán y que en abril generó de alguna manera algunos enfrentamientos. Pero ¿por qué Francisco trata de recrear fuertemente un consenso a favor de la paz mundial? Precisamente porque las guerras contemporáneas, sobre todo a partir de 1991, ya no son las guerras como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que empezaban a los tiros y terminaban a los tiros. O sea, las guerras hoy básicamente son 90% propaganda y 10% acción física. Claro. O sea, lo que hemos visto desde el 91 en adelante fue a los grandes imperios, al complejo militar industrial, desarrollando una intensa propaganda para generar consenso mundial antes de realizar un bombardeo. Entonces inventaban algún cuento, o sea, fabricaban un enemigo, por ejemplo, Irak tenía armas químicas, y trataron de convencer, y convencieron de hecho, a la población mundial de que Irak tenía armas químicas, lo cual fue la excusa para invadir Irak, quedarse con los recursos de Irak, destruir ese país, generar un montón de conflictos, digamos, geoestratégicos en la zona.
Y después se demostró que Irak no tenía armas químicas, Claro. que era todo un chamullo. Lo mismo ocurrió con Afganistán, a quien se culpaba de haber sido responsable del atentado a las Torres Gemelas, ¿sí? Con un tal Bin Laden, que Bin Laden había sido fabricado por los propios norteamericanos cuando fue la invasión soviética en Afganistán. Evidentemente, esto lo hemos visto en Libia, lo hemos visto también en Serbia, cuando se presentaba Milosevic, digamos, como un nazi fascista. Y esto tiene que ver con que el 60-65% de las grandes cadenas de televisión las maneja financistas vinculados a complejo militar industrial. Por lo tanto, manejan la propaganda, por lo tanto, generaban consensos en los cuales la población se convencía de que fulano tenía armas químicas, de que Mengano había atacado países, de que Sultano era el demonio, de que Sultanito era Hitler o Mussolini. Y bueno, lo que venía después era el negocio. ¿Cuál era el negocio? El negocio era la ocupación del territorio, la extracción de recursos naturales, sobre todo el multimillonario negocio del tráfico de armas y todos los negocios que se generan en torno, de alguna manera, a una operación bélica. Estas operaciones bélicas cesaron, o por lo menos se restringieron a su mínima expresión, a partir de que Francisco empieza a recrear consenso a favor de la paz mundial y, por supuesto, el complejo militar industrial está nervioso, quiere volver a retomar sus negocios. Aparte, Francisco toma medidas puertas para adentro del Vaticano en relación a esto, porque el complejo militar industrial había infectado al Vaticano con cuentas que tenía el IOR, la banca vaticana, en la cual se descubrió que había muchas cuentas que tenían que ver con el lavado de dinero y el tráfico de armas. Es decir, que el Vaticano, antes de Francisco, se había convertido en una especie de viaducto en el cual el complejo militar industrial, cuando iba de camino o de regreso de la guerra que armaba en África o en Oriente, utilizaba inclusive la estructura financiera del Vaticano para lavar dinero. Yo les recomiendo a los oyentes 2 libros, Vía Crucis y Avaricia, en los cuales se demuestra cabalmente que hay una limpieza, un manipulite al interior de las finanzas vaticanas, en la cual se han cerrado 3.000 cuentas, muchas de las cuales estarían sospechadas de tener vinculación con el lavado de dinero del tráfico de armas. Es decir que el complejo militar industrial lo que tenía básicamente era no solamente la capacidad para fabricar todos los años un enemigo, una guerra, para hacer negocio, para reactivar su propia economía en base a la destrucción de países enteros, sino que además tenía la capacidad mediática de generar consenso y además tenía cierta bendición del Vaticano de alguna manera, porque había logrado infectarlo de alguna manera con finanzas que estaban vinculadas a estos negocios. Entonces, por supuesto que hay este complejo militar industrial donde podemos, si tuviéramos que ponerle nombre y apellido a algunos de sus personeros, bueno, uno muy conocido en Argentina, Paul Singer, digamos, el que tantas trabas ponía para el acuerdo con los buitres, concretamente. Paul Singer es el financista del ala más dura de los republicanos y junto con otras empresas de alguna manera añoran las épocas en que era muy sencillo fabricar enemigos y fabricar guerras. Y tiene amigos Paul Singer acá en la Argentina, claramente, como Durán Barba, por ejemplo. Claramente como los Melconian, como los Sturzenegger, como los fundamentalistas del mercado que se niegan a todo diálogo, a toda concertación social, como Patricia Bullrich, digamos, o sea, sectores de alguna manera que son simpatizantes de lo que nosotros denominamos el partido de la guerra, concretamente, o sea, el partido que entiende, digamos, a nivel mundial, que la única manera de reconstrucción de sus propios centros imperiales es a través de la fabricación sistemática de guerras en los países periféricos donde los dejan destruidos, les saquean todos los recursos y generan mega negocios. Como Francisco cortó este circuito, claramente entonces ahora están tratando de romper ese consenso a favor de la paz y lo rompe con una especie de doctrina del shock, ¿sí? Muchos loquitos suicidas haciendo muchos atentados en muchos países que generen terror, que generen pánico, que generen la sensación de inseguridad, que generen que sectores medios reclamen mano dura, ¿se entiende? Entonces, obviamente Francisco se da cuenta de esta jugada y por eso plantea, camino a Cracovia, estamos en guerra, está perdiendo la paz, y no se equivocaba. Ayer empezaron los bombardeos en Libia. Claramente estamos en guerra, claramente hay que parar esta guerra, y claramente hay que tratar de visibilizar a Francisco, el mensaje de Francisco, que no por casualidad los grandes multimedios acá en la Argentina lo han invisibilizado bastante o lo han tomado como una frase al pasar y no en el profundo sentido estratégico que tiene. Y de alguna manera, para terminar,
El complejo militar industrial no solamente busca romper el consenso alrededor de la paz, sino que busca deslegitimar a Francisco, busca invisibilizarlo, busca de alguna manera, inclusive, si es posible, armar un cisma dentro de la iglesia, lo han intentado, pero además buscan que no sea profeta en su tierra, ¿sí? Y esto es importante, y para esto cuentan con los servicios de los Durán Barba y todos estos señores, digamos, que son soldaditos, discípulos de Porcinca, ¿sí? En su momento también Elisa Carrió fue muy dura. Por ejemplo, de aceptar los bombardeos de Siria, que está de por acuerdo, ejemplo, y aparte no es casual que Elisa Carrió haya dicho una cosa de la iglesia argentina y otra cosa del Papa, como si fueran cosas diferentes, o sea, buscando generar cizaña, división. Sí. O sea, te corren por, si querés, centro-izquierda, que representa a Carrió, representó, y también la mano dura más de derecha, entonces, más los Burley. Acá se han tomado hechos que se los ha sobredimensionado hasta el hartazgo, se ha deformado el mensaje de Francisco, se lo ha tratado de asociar a la corrupción, se lo ha tratado de asociar a los peores sectores, digamos, del gobierno anterior. Cada vez que PPT habla de José López, ya sea en chiste y demás, aparece siempre una imagen del Papa. Exactamente. Y si ahora en estos días no hay nada, es simplemente porque Mauricio Macri debe haber ordenado que por favor hagan una tregua hasta que lo vea el 17 de octubre, porque pero evidentemente acá hay sectores que han buscado atacarlo y han buscado de alguna manera generar un consenso antipapa, ¿sí? Porque justamente para el complejo militar industrial, Francisco, como mediador moral mundial, como la persona más respetada del planeta, para poder articular, para poder trabajar, digamos, la cultura del encuentro, bueno, hay que tratar de alguna manera, desde el lado del complejo militar industrial, de romper el consenso, de deslegitimarlo y de que no sea profeta en su tierra. Por eso la cizaña de la campaña antipapa en la Argentina es tan fuerte, porque lo que busca es que grandes sectores urbanos, de alguna manera, sean contaminados por esta propaganda, pero detrás de esta propaganda no están las religiones. Detrás de esta propaganda está la guerra, está el peligro de destrucción del planeta, está el saqueo a los pueblos más pobres, ¿sí? Con los cuentos de siempre, ¿sí? Los cuentos que tuvimos en Irak, los cuentos que tuvimos en Afganistán, los cuentos de siempre. Por eso, como nuestro programa en general pone visible aquello que los grandes multimedios tratan de invisibilizar, me parecía que esta editorial venía a cuento de una cuestión estratégica que hoy está desarrollándose en el mundo muy a fondo. Insisto, empezaron bombardeos en Libia por parte de Norteamérica, o sea, está perdiendo la paz, la batalla, y claramente aquellos que respetamos el Laudato Si, el mensaje de Francisco, el mensaje de tierra, techo y trabajo, los que nos vamos a encontrar el 7 en San Cayetano y vamos a marchar a Plaza de Mayo, todos esos sectores tenemos que trabajar fuertemente por la paz y tenemos que desenmascarar estas maniobras que lo que buscan es la guerra y es la destrucción. Estamos en el programa 50 de La Verdad Concreta, con Lucas Yarer, con Julia en la producción, y esta fue la editorial.